a las 24 horas, pero este sí es significativo. Y con respecto a las combinaciones de pioglitazona y colecalciferol, no es significativo, pero pues observamos que es ligeramente, que no hay un nivel elevado de la concentración de fosfato, sino que se han mantenido. En cuanto a los resultados de la captación de glucosa, también podemos observar que, bueno, aquí se trabajó con 16 grupos. El primero es un grupo control de glucosa y los siguientes fue colecalciferol de forma individual, pioglitazona y colecalciferol con las diferentes concentraciones. De manera general, nosotros observamos que hay un aumento cuando hay una combinación de colecalciferol y pioglitazona en la captación de glucosa, ¿vale? Y lo que a nosotros nos importa de esta forma, pues es la concentración, que aumente la captación de glucosa, pero con concentraciones tanto de colecalciferol y pioglitazona que no sean tan elevadas, sino que sean a unas concentraciones intermedias. Y podemos observar que la combinación de PIO5 con las diferentes concentraciones de colecalciferol, pues nos dan muy buenos resultados desde las 6 horas. Incluso desde las 5 horas son resultados muy marcados y estadísticamente significativos. También observamos lo que fue la concentración de colesterol, la determinamos y utilizamos los mismos 16 grupos y aquí observamos que en un principio parece aumentar la concentración de colesterol de forma individual, pero cuando pioglitazona y colecalciferol se combinan, van en disminución de la concentración de colesterol, perdón. Lo mismo podemos observar con los triglicéridos, que en cuanto se combinan pioglitazona y colecalciferol, empiezan a disminuir las concentraciones. Y bien. Nosotros creemos que colecalciferol y pioglitazona pueden ocasionar una heterodimerización, una diafonía entre los receptores nucleares que son BDR y PPAR gamma, como se los comentaba en el esquema del principio. Pues podría ser el responsable de que aumente la captura de glucosa y disminuya tanto la concentración de colesterol y triglicéridos en los adipocitos. Ya se ha documentado la posibilidad de esta diafonía, es decir, de colecalciferol y pioglitazona, pero solamente en estudios sobre cáncer. Y es poco lo que se conoce respecto a lo que es el metabolismo de lípidos y carbohidratos. Mantener los resultados que nosotros obtuvimos de mantener los niveles de fosfato y que la viabilidad no se vea afectada por estas concentraciones, nos dan pauta para continuar estudiando esta posible diafonía, porque podría continuar como un estudio para el posible tratamiento para obesidad y diabetes mellitus. Y bien, pues se propone pues estudiar el mecanismo más a fondo, el mecanismo de acción y también el posible uso en un modelo animal. Y les agradezco mucho su atención. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchísimas gracias, Janet. Agradecemos tu excelente presentación. Vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de escribirla en el chat o levantar la mano que se encuentra del lado derecho de su nombre en la sección de participantes. Empezamos con Andrea Gabriela. Hola, muchas gracias. Buenos días. Muy interesante tu presentación, Janet. Muchas felicidades por tu trabajo. Yo tengo una pregunta. ¿Es posible que el piaglitazona, la piaglitazona, bueno, primero, ¿por qué escogieron la piaglitazona? La pioglitazona es un hipoglucemiante, se utiliza para el tratamiento de la diabetes. Es poco utilizado, pero porque tiene efectos
bueno, tiene acciones metabólicas parecidas a lo que es el colecalciferol, que es la vitamina D, y porque tienen en común que ambos se unen a, bueno, es un agonista de un receptor nuclear que es el PPAR gamma, que es el que les comentaba en un principio. Ok, y hay posibilidad porque mencionas el receptor de retinoides, del ácido retinoico. ¿Es posible que esa acción pueda darse también con vitamina A? ¿O cuál sería la diferencia con el receptor? No, es que cuando la vitamina D se activa en su forma de calcitriol, se une a lo que es el BDR, que es su receptor nuclear, y este forma, o sea, ya de manera normal o natural, un heterodímero con lo que es el receptor de ácido retinoico. Y también les explicaba que la pioglitazona, o sea, en cuanto a los ligandos sintéticos de PPAR gamma, también se une al receptor de ácido retinoico. Es diferente la acción del receptor a lo que es la acción de la vitamina A. El receptor de ácido retinoico también tiene en común que es un receptor nuclear. Entonces, o sea, lo que podía pasar en este estudio era que nuestra hipótesis fuera aceptada o no fuera aceptada, porque podría ser que nada más se expresara alguno de los dos. O sea, que o se expresara lo que es las acciones de la vitamina D, o se expresaran únicamente los elementos respuestas de PPAR gamma. Pero pues aparentemente, bueno, lo que nosotros vemos en nuestro resultado es que es posible que sí haya una diafonía, o sea, una unión. Ok, gracias. Y acá una última pregunta. ¿Han estimado cuántas unidades internacionales equivaldrían esas concentraciones en las que obtuvieron resultados positivos con la suplementación de vitamina D? Exactamente, bueno, para hablar de unidades internacionales, las diferentes organizaciones proponen, o sea, si tú te pones a buscar en la literatura, no hay, por ejemplo, un estándar de 400 unidades internacionales, que es lo que más se utiliza, sino que por lo mismo, por ejemplo, asociaciones que tienen que ver con la osteoporosis recomiendan mayor cantidad de vitamina D, porque obviamente la vitamina D está asociada con la fijación del calcio, ¿sale? Entonces no hay un estándar específico o una cantidad de vitamina D. De hecho, no se ha establecido, actualmente no está establecida. Sin embargo, más bien si ustedes habían hecho la aproximación de que, por ejemplo, en 50 micromolar, que tú mencionas que fue su concentración más alta en cultivo, alguna aproximación para cuánto equivaldría en unidades internacionales a nivel de suplementación para ya torrente sanguíneo, concentración en suero. Lo único que está documentado es que es una de 0 a 50 micromolar de colecalciferol, es como si fuera una dosis fisiológica, pon tú una alta y una media, ¿no? Algo así. O sea, no está en unidades internacionales como tal una asociación de estas pertenecen a tantas. No, bueno, yo así no lo he encontrado. Muchísimas gracias, Janet. En este momento vamos a hacer la entrega virtual de tu constancia. Okay. Y les pido a todos, por favor, un fuerte aplauso para Janet. Gracias. Sí. Continuamos las ponencias técnicas. Toca el turno a Mayra Paloma Macías Acosta, quien nos acompaña desde el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, quien nos presentará el tema Insight into the Intestinal Microbiota and the Development of Metabolic Disease from Several Populations. Cedo la palabra a Mayra. Listo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. La verdad es un gran gusto estar aquí en este cuarto congreso, que a lo mejor nos tocó un poquito diferente, pero bueno, con muchas ganas de aprender. Mi nombre es Mayra.
Provengo del centro de investigación que es CIATES, estamos en el área de biotecnología farmacéutica. Entonces, comenzando, este es parte del contenido que vamos a ver el día de hoy. Algo que es importante mencionar es que este trabajo es un trabajo de revisión, ¿sí? Es un trabajo que nos ayudó a entender las bases y así poder sustentar algunas tesis que estamos trabajando en el laboratorio. Entonces, también estas son algunas de las abreviaturas que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Se las pongo aquí, igual para que no nos perdamos, como diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina, microbiota intestinal, triglicéridos. Muy bien. Entonces, bueno, finalmente comenzamos a, bueno, es que aquí había alguna serie de animaciones, pero bueno, vamos a verlo así. Con lo que es la definición de microbiota intestinal. Se le conoce a la microbiota intestinal como la comunidad de microorganismos que reside en el tracto digestivo del ser humano. Sí, entonces es una relación, la verdad, muy vasta. Inclusive hay autores que indican que somos hasta 90% bacterias de la gran cantidad que está en el intestino grueso, principalmente en el colon, y 10% humanos, ¿no? Bueno, estos microorganismos durante su ciclo de vida pues generan reacciones metabólicas. Entre estas reacciones metabólicas pues sintetizan lo que son los metabolitos, que es cualquier molécula producida durante el metabolismo, y actualmente la suma de lo que son los metabolitos más los microorganismos se le va a conocer, ya se lo conoce como el complejo de microbiota intestinal. Ambos nos van a tener efectos benéficos en la salud del hospedero. ¿Como cuáles? Estos son algunos. Créanme que si ustedes buscan en la revisión bibliográfica vamos a encontrar bastantes. Uno de estos es desde el punto de vista de nutrición, que nos ayuda a la absorción de vitaminas y algunos minerales. Ayuda a evitar la invasión de otros microorganismos, por lo tanto se dice que tiene un efecto de protección. Y los ácidos grasos de cadena corta tienen diversas funciones. Sí, aquí yo podríamos enlistar bastantes. Sin embargo, todos estos efectos benéficos, ¿de qué dependen? Dependen de la composición de la microbiota intestinal. Y esta composición es multifactorial, o sea, depende de bastantes factores, ¿sí? ¿Como cuáles? Bueno, uno de estos es la edad. De hecho, la manera de nacimiento ya nos está indicando qué tipo de microbiota intestinal nosotros vamos a desarrollar. La alimentación y el estilo de vida son otros dos de los factores importantes. Se dice que si tenemos una alimentación muy variada y nuestro estilo de vida es activo, vamos a tener una gran diversidad de la microbiota intestinal y es lo que queremos. Con esto vamos a seguir observando los efectos benéficos. El caso contrario cuando no tenemos una adecuada alimentación o tenemos un estilo de vida sedentario. Los antibióticos también juegan un papel importante, puesto que estos medicamentos ayudan a eliminar algunos microorganismos, como tal algunas bacterias, y pues ellos no hacen una distinción entre aquellas bacterias que tienen que eliminar con aquellas que son de la microbiota intestinal. Por eso es que es un factor determinante. Y actualmente, bueno, también se sabe que el área geográfica juega un papel importante, ¿sí? Las condiciones ambientales van a propiciar que tengamos una microbiota intestinal distinta. Además de que el área geográfica, en combinación con la alimentación, va a hacer que también nos ayuda a los distintos tipos de la composición y de la diversidad de la microbiota, ¿sí? Entonces, ¿cómo todos estos componentes van a ejercer efecto sobre la diversidad de la microbiota? Para esto tenemos el siguiente ejemplo, que es influencia de los factores de la diversidad de la microbiota. Este trabajo se desarrolló en ratones y vamos a ver, en este primer recuadro tenemos a un grupo control, o sea, ratoncitos que se le dio una dieta estándar. Y este es los filos bacterianos que se le midieron. ¿Qué son los filos bacterianos? Pues son es un nivel de organización de los microorganismos.
Y cuando observamos esto, pues se dice que hay un equilibrio. Aquí observamos los efectos benéficos. Sin embargo, cuando al ratoncito bueno, a otro grupo, los ratoncitos se le empezaron a dar una dieta en grasa, ¿qué ocurre? Hay un cambio en esta diversidad. A simple vista podemos observar que hay una disminución del Filofirmicutes, un aumento, perdón, del Filofirmicutes y una disminución del Filobacteroidetes. Cuando estamos frente a esta situación, ya no observamos los efectos benéficos. Se dice que estamos en un desequilibrio, y cuando estamos en un desequilibrio con efectos adversos al hospedero, se le dice que estamos en un estado de disbiosis, tanto de los microorganismos como de los metabolitos. Esta disbiosis, pues ha habido asociación con diversas enfermedades metabólicas. Yo creo que algunas de las más importantes, tenemos aquí diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. ¿Qué son estas enfermedades? Bueno, el síndrome metabólico en realidad es una asociación de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? En esto se asocian 5 datos importantes, en el cual, para que la persona tenga síndrome metabólico, debe de tener una glucosa mayor a 100 miligramos sobre decilitro. Ojo, aquí la persona no es diabética, sin embargo estamos frente a lo que es intolerancia a la glucosa. HDL, que es el colesterol bueno, disminuido a los niveles deseados, que en mujeres es menor a 40 miligramos sobre decilitro, en hombres 50. Triglicéridos, mayor a 150 miligramos sobre decilitro, una circunferencia de cintura más allá de lo permitido y el incremento de la presión arterial. Por otra parte, la resistencia a la insulina es una condición metabólica que ocurre cuando el cuerpo no responde a la insulina que produce. Nosotros, después de alimentarnos, pues sintetizamos insulina para que la glucosa pueda entrar a nuestras células de tejido adiposo, tejido muscular. Cuando no responde a la insulina, pues la glucosa va a quedar en torrente sanguíneo. Para detectar la resistencia a la insulina, hacemos uso del HOMA, que es una asociación o una relación entre glucosa e insulina en ayunas, y la resistencia a la insulina se detecta cuando el HOMA es mayor a 2.5. Y finalmente, bueno, está diabetes mellitus tipo 2, que al menos para México ha sido una de las enfermedades que ha causado varias muertes hasta hace poco. Se caracteriza por una hiperglucemia crónica y, según la norma oficial mexicana, una persona es diabética cuando la glucosa es mayor a 125 miligramos sobre decilitro. Muy bien. Entonces, ya hay analogía, no les vengo a decir que nosotros encontramos todo esto, ¿no? Ya hay una analogía entre lo que es la microbiota intestinal y este tipo de enfermedades, ¿no? Síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2. Y sin embargo, basta con haber visto 2 o 3 diapositivas anteriores donde encontrábamos el incremento del Firmicutes, la disminución del Filobacteroidetes, inclusive ya hay bacterias como un tanto específicas asociadas a estas enfermedades, pero nosotros nos surgió una pregunta en el cual, que si la disbiosis es de carácter multifactorial, ¿qué podría ocurrir si nosotros dejamos constante todos estos padecimientos? ¿Sí? Estas enfermedades, que más o menos observar o comparar con el mismo rango de edad, y solamente variamos lo que es la zona geográfica, o sea, las diferentes poblaciones, que vamos a obtener algo, condiciones iguales, microorganismos o metabolitos completamente diferentes, y es así como llegamos entonces a nuestra justificación, que si bien ya sabemos que existe una diversidad disbiótica en la microbiota intestinal asociada a estas enfermedades, tanto de microorganismos como de metabolitos, el hecho de solamente variar el área geográfica, ¿qué podemos observar? ¿Sí? Situaciones semejantes o no. Y más aún, que todos estos resultados nos sirvan de motivación para seguir observando qué puede ocurrir en México, qué perspectivas, qué visión a futuro podemos seguir para continuar con esta área de investigación. Como metodología, bueno, se realiza una búsqueda bibliográfica sistemática cualitativa
en la base de datos los últimos 10 años, buscamos que cada artículo evaluara la influencia de la microbiota intestinal en estas enfermedades. Muy importante, descartamos algunos trabajos porque necesitamos la información completa para hacer estas comparaciones. ¿Qué es esta información? Edad, sexo, estilo de vida, seguimiento de la enfermedad. Era muy importante que en el artículo nos buscáramos si era de reciente diagnóstico, si ya cuánto tiempo tenía con la enfermedad o incluso si ya tomaba algún medicamento. También el tipo de estudio de la microbiota, si era microbiología clásica, si era molecular, qué tipo de secuenciación, etc. Y aquí tenemos algunos términos de texto y títulos usados en las herramientas de búsqueda de estas bases de datos. Los resultados que yo les voy a decir, obtuvimos resultados muy interesantes, muy variados. Pero en este caso, yo les voy a hablar el día de hoy solamente de los resultados en donde vimos asociaciones. Y los voy a mostrar en una tabla en la cual vamos a ver, bueno, están nuestras referencias, la nacionalidad, la edad, la condición del donador, o sea, que qué enfermedad padecía y qué observamos en la microbiota. Bueno, en personas que padecían obesidad y síndrome metabólico diagnosticado, al igual que en personas con nacionalidad china con diabetes mellitus tipo 2, ambos hubo una asociación e incremento con los Clostridium. Estos Clostridium se han asociado con una dieta alta en grasas, así que podemos decir que son poblaciones que puede ser que tengan una alimentación inclusive un tanto semejante. También están asociados con inflamación sistémica y algo interesante es que vimos este patrón en otras poblaciones, tanto en España y tanto en la población americana. ¿Por qué no están aquí? Porque justamente, como les decía, necesitamos información completa para hacer nuestras comparaciones. Y bueno, y Akkermansia, bueno, disminuye. Finalmente, bueno, Ralstonia piqueti y Drosophila fueron asociados con resistencia a la insulina, también asociadas a citocinas proinflamatorias, y algo interesante, que ya había algunas otras poblaciones que no reportaban a lo mejor este tipo de asociaciones, pero sí había trabajos en donde protegían esto, o sea, tipo patentes, donde asociaban a los microorganismos con estas enfermedades. También encontramos un incremento de lo que era aminoácidos de cadena ramificada. Y bueno, hubo otros, ya voy, a lo que es el óxido de trimetilamina. Y finalmente, como conclusiones, es que vemos cambios en la diversidad de la microbiota intestinal que pueden ayudar a comprender el desarrollo de enfermedades. Es importante identificarlos en otras poblaciones para ver si continúa este panorama disbiótico. Y en México, aunque ya hay algún descubrimiento, ya tenemos asociaciones de microorganismos y metabolitos, hay que ver qué tipo de asociaciones también podemos seguir encontrando. Algunas de las referencias utilizadas, nada más decirles que justamente eso es lo que hacemos en CIATEC. Tenemos un simulador de tracto digestivo, estamos estudiando la microbiota intestinal y eso sería todo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Agradecemos mucho tu participación, Mayra. En este momento vamos a pasar a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de levantar la mano del lado derecho de su nombre o escribirla en el chat. Tenemos un comentario de Andrea Gabriela Ochoa Ruiz. Excelente investigación. Muchas gracias, muy interesante. Erika Denise dice, excelente doctora Mayra Paloma. Gracias. Tenemos la mano levantada de Armando Chacón. Muy bien. Hola, ¿qué tal, Mayra? Me gustó tu trabajo, tu investigación de revisión. Oye, ¿has considerado hacer un trabajo de investigación que refiera a un análisis filogenético de la biodiversidad de la biota intestinal? Porque muy posiblemente lo que estamos evaluando ahorita, o lo que se está evaluando mucho en los estudios con los animales, pues es parte del desarrollo. Entonces, seguramente una base genética de cambios poblacionales y la diversidad biótica intestinal, pues seguramente tiene un origen filogenético, ¿no? Entonces,
es muy posible que poblaciones o distintas poblaciones en distintos lugares filogenéticamente tengan una diversidad distinta de inicio en desarrollo, ¿no? Entonces no podemos concluir si realmente tienes algunas especies de bacterias que posiblemente son deficientes de origen filogenético, ¿no? Y eso pues, sería muy importante evaluarlo, porque seguramente, así como se ha definido ciertas vulnerabilidades, es posible que esto sea a partir de la diferenciación genética que tenemos como poblaciones en algunos geográficamente y de origen, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta y el comentario. La verdad es que sí, la microbiota intestinal es, como había comentado, es de carácter multifactorial, depende de muchas cosas. Sí, justamente ahorita, esto solamente es un trabajo de revisión, pero efectivamente estamos llevando a cabo ciertos trabajos que ya involucran otros factores. Y además de otros factores, tener muy en cuenta todo esto que usted nos está mencionando para efectivamente ver si los cambios que estamos observando es debido a la enfermedad y a lo mejor en este caso, bueno, modificación de la área geográfica y no solamente de la condición genética, como usted me dice, que tiene el donante en el momento. Entonces, sí son muchos factores que debemos de considerar, pero la verdad es que también todo este tema pues es muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Y vamos a pasar a la entrega virtual de la constancia. Que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador, otorgan la presente constancia a Mayra Paloma Macías Acosta, Marisela González Dávila y José Daniel Padilla de la Rosa, por la impartición de la ponencia técnica Percepción de la microbiota intestinal en el desarrollo de enfermedades metabólicas en diversas poblaciones, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general, y la doctora Claudia Alejandra Hernández, del Comité Técnico. Les pido a todos, por favor, un fuerte aplauso para Mayra. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Mayra. Y bueno, continuando con el programa, es turno de la maestra en ciencias Victorina Elizabeth Jiménez Sánchez, Guadalupe González Díaz, Ana María Cristina Reyes Reyes, Mónica Tejeda Romero, Irma Paulina Torres Aviñón y Melissa Ivette Avilés Vera, quienes vienen de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y nos presentarán el tema determinación del efecto de los medicamentos homeopáticos en la trombocitopenia. Cedo la palabra al ponente. Buenos días, un gusto estar con ustedes y muy agradecida por permitirme participar. El tema que voy a tratar es una investigación. Bueno, como les digo, es una investigación clínica y el contenido de esta investigación primeramente es hacer una introducción, el desarrollo del mismo, los resultados y discusión, una conclusión y las referencias que ocupamos. Bueno, a manera de introducción les diré que la trombocitopenia se define como una disminución de las plaquetas circulantes en la sangre por debajo de 100,000 microlitros. Las plaquetas son unas células que están en la sangre y que nos van a servir para la coagulación de la misma o bien cuando se dañan los vasos para formar tapones y no se produzcan hemorragias. De tal manera que cuando bajan las plaquetas, llamadas también trombocitos, por eso el nombre de trombocitopenia, cuando bajan, los pacientes van a estar propensos a sufrir hemorragias. Hemorragias que pueden ser muy leves o hemorragias muy severas
como hemorragias a nivel cerebral o a nivel pulmonar, que pueden afectar o pueden comprometer la vida de las personas o bien provocar alteraciones en la calidad de vida de las mismas. En esta diapositiva les presento unos puntos rojos que pueden darse en cualquier parte del cuerpo. Esta es la forma más leve conjuntamente con los moretones. Estos puntos rojos técnicamente se llaman petequias y los moretones se llama equimosis. Estos se pueden presentar de forma leve cuando hay baja de plaquetas en cualquier parte del cuerpo. Esta segunda imagen que ustedes ven, pues son petequias precisamente a nivel del paladar blando. Sin embargo, se pueden dar estas petequias o estas moretones se pueden dar tan grandes como, por ejemplo, presentarse en todo un brazo, en alguna pierna o en el abdomen, como es esta imagen. O bien hemorragias nasales, gingivales, hemorragias que se pueden dar también en tracto digestivo, en aparato urinario, en fin. Todo depende de qué tan bajo estén las plaquetas. Esta trombocitopenia se asocia a una gama de enfermedades agudas, adquiridas, hereditarias, que requieren un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para evitar que las hospitalizaciones de emergencia. Bueno, por encontrar esto y básicamente porque el tratamiento que se usa principalmente es a base de corticoides o el tratamiento de tercera línea es quitar el vaso, porque el vaso es uno de los órganos que destruye precisamente a las plaquetas. Sin embargo, estos tratamientos pues son muy agresivos. Por ejemplo, en el caso de los corticoides, tienen efectos adversos que en muchos de estos tratamientos pues se van subiendo y se tienen que disminuir. Aparte, son medicamentos que son muy costosos. De ahí que surgió la idea de hacer esta investigación. Esta investigación fue de tipo clínico, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y prospectivo. La población de estudio para esta investigación fueron 5 pacientes diagnosticados por una hematóloga como trombocitopenia inmunitaria primaria. El rango de edad fue de 39 años a 62. Se excluyeron 5 pacientes más por no cumplir los criterios establecidos. El estudio consistió en 5 etapas. La primera fue el reclutamiento y selección de los pacientes que cumplieron con los criterios de selección. Entre los principales criterios de selección fue tener plaquetas de menos de 100,000, ser un problema catalogado como leve. ¿Por qué? En cumplimiento a la norma oficial mexicana, en donde nos dice que jamás se debe de someter a ningún otro tratamiento a los pacientes a ningún riesgo. Y la otra era que fueran pacientes que nada más tuvieran una alteración en una línea celular de la sangre. La segunda etapa consistió en la evaluación clínica
y de laboratorio. Esto fue dada precisamente o fue evaluada precisamente por la hematóloga que se invitó. Es una hematóloga que está de base en el Hospital Juárez y ella clasificó, diagnosticó y pudo corroborar el riesgo inminente que tuvieran los pacientes. Ella, a través de una historia clínica y de la primera evaluación de laboratorio, fue que hizo esto. Además, pues dio primeramente toda la información en qué iba a consistir esta investigación. La tercera etapa de esta investigación la realizó una médica homeópata. Esta médica lo que hizo fue, después de revisar los datos de la hematóloga y la historia clínica de la hematóloga, complementó con una historia clínica homeopática y además obtuvo la firma del consentimiento informado. Ella también se encargó de administrar esquemas de tratamiento homeopático. Como era doble ciego, la médica homeópata ni la paciente deberían de saber qué medicamentos se les estaban dando. Se hizo dos esquemas de tratamiento y estos esquemas fueron dados por 5 medicamentos totalmente etiquetados, obviamente sin el nombre de los medicamentos que se les estaba dando, y estos medicamentos se dieron a bajas, medias y altas potencias. Los medicamentos dados, solamente yo, como en la responsabilidad y dirección de esta investigación, yo lo sé. Yo soy médico homeópata de formación. Luego, entonces, en la materia homeopática hay medicamentos que están indicados para subir plaquetas y evitar las hemorragias. En este sentido, hice una investigación bibliohemerográfica y a partir de esto determiné qué medicamentos dar. Asimismo, en mi consulta, yo tuve la oportunidad de tener un paciente con estas características y de esta manera se hizo la evaluación de los días 7, 15, 30, 60 y 90 días después de dar el tratamiento. Finalmente, se hizo la evaluación de las características o de los avances de esta investigación. Los resultados fueron estos. En los primeros 7 días se vio un aumento notable de las plaquetas. Y aquí podemos ver en esta gráfica de barras que uno de los pacientes, y este paciente tuvo un infarto de miocardio, fue el que tuvo una elevada formación de plaquetas. En el aspecto del laboratorio, los resultados fueron: el 80% de los pacientes en los primeros 7 días subieron. En los aspectos clínicos, las petequias y los moretones se quitaron totalmente. Y en el aspecto clínico, mejoró el cansancio y la fatiga que presentaban estos pacientes. A manera de conclusión, podemos decir que la muestra es muy pequeña, sin embargo se hizo evidente que las plaquetas subieron en esos primeros 7 días. Después tuvieron una alza y baja, pero sí fueron tendiendo a subir. Es un tratamiento además de bajo costo
y sin efectos adversos. Fue suspendido o interrumpido por la pandemia COVID-19. Sin embargo, esto nos sirvió para definir que se tiene que ampliar necesariamente la muestra, se tiene que hacer un seguimiento mayor y dado que se asoció a enfermedades como diabetes, como intolerancia a la glucosa, como hipertensión, una persona con infarto agudo de miocardio e hipertensión arterial, entonces se debe de tener una vigilancia estricta en esas comorbilidades que fueron factores o que van a ser factores para posteriores investigaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Al contrario, maestra Elizabeth, agradecemos mucho su participación. Vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de escribirla en el chat o levantar la mano en la sección de participantes. Tenemos un comentario de Carmen Berenice Landa Martínez que dice: muchas felicidades por la ponencia, doctora. Es muy interesante su tema, muy relevante. Bueno, parece que no hay preguntas. Vamos a pasar a la entrega virtual de la constancia, la cual a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Victoria Elizabeth Jiménez Sánchez, Guadalupe González Díaz, Ana María Cristina Reyes Reyes, Mónica Tejeda Romero, Paulina Torres Aviñón y Melissa Ivette Avilés Vera, por la impartición de la ponencia técnica Homeopatía y trombocitopenia, determinación del efecto de los medicamentos homeopáticos en la trombocitopenia, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general, y la doctora Claudia Alejandra Hernández, del Comité Técnico. Les pido a todos, por favor, un fuerte aplauso para la ponente Elizabeth. Agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias. Continuamos con las ponencias técnicas. En esta ocasión toca el turno a Rosaide Ayala Salinas, quien nos visita de la Maestría en Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos va a presentar el tema Necesidades de cuidados paliativos en el paciente crónico degenerativo complejo. Cedo la palabra a Rosaide Ayala. Hola, muy buenos días a todos y pues muchas gracias por la presentación y el espacio. Prácticamente pues les quiero presentar el trabajo que he realizado durante la maestría y que ha sido tutoriada por dos doctoras que me han ido apoyando en este trabajo. Este trabajo surge, o el contenido de lo que vamos a revisar es a través de la introducción. Primero vamos a revisar quién es el paciente crónico degenerativo complejo y qué son los cuidados paliativos. Parecieran términos que conocemos y que manejamos cotidianamente, pero a veces se vuelven como perdidos o olvidados dentro de todos los cuidados o todas las atenciones que damos a nuestros pacientes. En el desarrollo vamos a hablar un poquito de los objetivos y de la metodología del trabajo que se llevó, y finalmente les voy a presentar los resultados, la discusión y las conclusiones. Déjenme platicarles que el paciente crónico degenerativo complejo pues es una persona que vive una enfermedad que afecta su situación funcional. Y no solamente su situación funcional, es aquella que requiere de necesidades de seguimiento y de vigilancia permanente. Tiene una situación de fragilidad, sufre muchas veces crisis o descompensaciones y egresa con diferentes dispositivos médicos. El uso de urgencias o de los servicios de urgencias se vuelve cotidiano o aumenta en cuanto a estos servicios. Y pues situaciones sociales son adversas, hablando específicamente de sus redes de apoyo, hablando de su educación, hablando de la vulnerabilidad del cuidado o del cuidado primario o el cuidador primario, y finalmente del acompañamiento que estos pacientes requieren. Específicamente nosotros hablamos de cuidados paliativos como la mejora de la calidad de la vida, no solamente del paciente, sino del familiar. Y a través de esto, pues lo que pretendemos es aliviar el sufrimiento mediante la identificación temprana y la evaluación del tratamiento impecable, sobre todo de los síntomas de estos pacientes.
Desgraciadamente aquí en México, el acceso a los cuidados paliativos son limitados. Menos del 10% de los pacientes que los requieren realmente acceden a estos cuidados, y también déjenme platicarles que estos cuidados no se brindan justamente porque se deben considerar diferentes factores. Los principales son la gravedad de la enfermedad, la carga de los síntomas y los objetivos de la atención. Y es aquí donde a veces fallamos un poquito en la identificación de estos pacientes. La OMS define 4 grupos principales de enfermedades no transmisibles como las que requieren mayor necesidad de cuidados, y específicamente hablan de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de las respiratorias crónicas y de las metabólicas. En esta investigación decidimos descartar a los pacientes con enfermedades cancerígenas porque justamente estos pacientes son los que acceden con mayor facilidad a los cuidados paliativos. Si nos damos cuenta, en esta última recuadro nos comentan que las personas que mueren de cáncer pues generalmente tienen un curso predecible de su enfermedad, y normalmente determinamos en qué momento puede presentarse ese periodo de pues que fallezca o no este paciente. A diferencia de nuestros pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, pulmonares, hepáticas o renales, pues pueden tardar una disminución fluctuante entre 1 y 5 años y rara vez acceden a los cuidados paliativos. Esta fue una de las razones por las cuales descartamos a los pacientes con cáncer y nos centramos solamente en el paciente crónico degenerativo complejo. El desarrollo, pues el objetivo específico era describir las principales necesidades de atención de estos pacientes en una unidad de tercer nivel donde se encuentran la mayoría de los pacientes que requieren las necesidades de cuidados paliativos complejos, y finalmente los describimos en el perfil del paciente crónico complejo. Identificamos sus necesidades de atención física inmediata de estos pacientes y los clasificamos a los que requirieron cuidados paliativos de cualquier tipo. La metodología que nosotros utilizamos, pues este fue un estudio cuantitativo, comparativo, transversal y descriptivo, y la población fueron un total de 157 pacientes hospitalizados en esta institución, en el primero, segundo y tercer piso. Nuestra unidad de análisis, pues fueron los servicios que ya les mencioné, adultos, ambos sexos, una estancia de 1 a 3 meses en el turno matutino y que sean considerados según la literatura como crónicos degenerativos complejos. La muestra, pues no siendo posible calcular la muestra de forma probabilística por la situación actual de México, se llegó a la recolección solamente de 40 participantes que fueron seleccionados por conveniencia de su objeto tipo. La prueba piloto se llevó en 11 pacientes. Déjenme comentarles que se tuvo que realizar una prueba piloto porque justamente estuvimos trabajando con un instrumento NECPAL que fue elaborado en el 2017 y a México llega en el 2019. Entonces requerimos hacer una prueba piloto para validar este instrumento y ver si era aplicable a nuestra población. Las variables que medimos pues fueron sociodemográficas para identificar y caracterizar a estos pacientes, y tuvimos variables de interés que se centraron en necesidades de cuidados paliativos, diferenciando el declive funcional, el declive cognitivo y el declive nutricional, la dependencia severa, los síndromes geriátricos y los aspectos psicosociales. Esta prueba piloto nos arrojó una Q de Richardson 20 de .73, la cual fue aceptable para nosotros. El instrumento se llama NECPAL, fue creado en el 2017 por el Centro Colaborador de la OMS para los Cuidados Paliativos en el Instituto de Cataluña por el principal investigador, el doctor Javier Gómez Batiste, con validez de constructo. Se recolectó a través de historia clínica, una lista de cotejo y una entrevista al familiar y al paciente. Todo esto con consentimiento informado y a través de la Ley General de Salud del artículo 4 y el Código Deontológico de Enfermería. Estuvo adaptado por una servidora y mis 2 tutoras, la doctora Carmona y la doctora Ponce, y justamente lo adaptamos en el 2019. El procesamiento de datos se dio con SPSS versión 25. El instrumento básicamente se compone de 4 apartados diferentes. Primero, los indicadores clínicos generales de la progresión de la enfermedad. Ya les comentaba que medimos 3, declive cognitivo, funcional y nutricional. La presencia de fragilidad y síntomas persistentes, los aspectos psicosociales agregados como el distrés y la vulnerabilidad social, y la comorbilidad o indicadores específicos de avance de la enfermedad.
Respecto a los resultados o a lo que encontramos nosotros, bueno, vimos que la edad promedio fue de 58 años. Tuvimos algunos pacientitos de 20, 24 años, pero pues la mayoría son de 58 años. Los promedios días de estancia van entre 44, inclusive encontramos algunos hasta 105 días. El sexo en su mayoría fueron femeninos, 24 mujeres. La mayoría fueron foráneos y la mayoría son casados. Esto pues también nos acerca un poquito a la vulnerabilidad hablando del cuidador primario. En cuanto a el declive cognitivo y el declive funcional, fueron los dos que encontramos más alterados. Específicamente hablando del declive cognitivo, les puedo mencionar que los más alterados o los que encontramos con mayor declive fue la atención y el lenguaje, lo cual limita también los cuidados de estos pacientes. Y respecto al declive funcional, se utilizó el Karnofsky para atender a estos pacientes y la mayoría de ellos presentaba que estaban incapacitados, invalidados o necesitaban cuidados o atenciones especiales. Esto también nos centra mucho en los requerimientos de cuidados de estos pacientes. Donde nosotros encontramos como mayores resultados o nos llamó muchísimo la atención fue justamente la presencia de estas características o la presencia de fragilidad. Si ustedes ven del lado izquierdo esta tabla en cuanto a frecuencias y nos habla de que la mayoría de nuestros pacientes durante la hospitalización no presentaron caídas. Sin embargo, es un riesgo alto en estos pacientes. La mayoría de ellos presentaron infecciones, lo que también los vuelve más vulnerables, y seguido de delirium, lo que también los vuelve pues como un cuidado un poco más específico con mayores necesidades. Finalmente, o en las conclusiones, pues podemos mencionar que pues se contribuye a valorar las necesidades de cuidados paliativos como con mayor cuidado, como con mayor claridad, y se puede convertir en una medida pronóstica de complicaciones en un adulto de enfermedades crónicas complejas. Tiene un beneficio para los cuidados paliativos porque disminuye internaciones hospitalarias largas y de alto costo económico o social para la familia y nos permite diseñar o protocolizar un diseño o una propuesta que mejore la atención paliativa, sobre todo para estos pacientes. Y finalmente, nos permite identificar también o extender las atenciones de cuidados paliativos a enfermedades crónicas avanzadas o a la mayoría de pacientes ancianos que tienen diversas o grandes discapacidades. También esto nos acerca un poquito a la educación y la formación de los cuidadores primarios, también al cuidado. Estas son mis referencias y pues no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta acerca de esta investigación. Agradecemos mucho tu participación, Aide. En este momento pasamos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de escribirla en el chat o levantar la mano que se encuentra del lado derecho en la sección de participantes. Tenemos un comentario de Gandhi Ponce Gómez que dice: gran necesidad de estos estudios, conocer el nivel de necesidades y tipo de ellas para acompañar a los pacientes. Victoria Elizabeth Jiménez dice: la felicito por su ponencia. Gandhi Ponce Gómez dice: siga profundizando en su estudio. Los cuidadores primarios requieren mucho acompañamiento. Muchas gracias, Gandhi. Pasemos a la entrega virtual de la constancia, la cual dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la sección de estudios de posgrado e investigación y el comité organizador otorgan la presente constancia a Rosaide Ayala Salinas, Beatriz Gómez Carmona Mejía y Gandhi Ponce Gómez por la impartición de la ponencia técnica Necesidades de cuidados paliativos en el paciente crónico degenerativo complejo, en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Firma la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general, y la doctora Claudia Alejandra Hernández del Comité Técnico. Les pido a todos, por favor, un fuerte aplauso para Aide. Ya se quedó por ahí una duda. Tenemos una pregunta. ¿Hay alguna diferencia en el tratamiento de adultos mayores, mujeres, comparado con los hombres? Justamente en eso estamos profundizando ahorita la investigación, pero
la mayoría de los pacientes que tuvieron cuidados crónicos degenerativos pues fueron mujeres, y esto pues también pone un papel, sobre todo en el rol que representan las mujeres para la atención del cuidado. También los cuidadores primarios, la mayoría fueron mujeres. También esto dificulta un poco la atención. Si estamos hablando, por ejemplo, de los cuidados y de adultos mayores que son mujeres, dificultan el acompañamiento sobre todo de los cuidadores. Si son hijos, por ejemplo, hombres, el enseñarles a cuidar a su mamá o a una mujer, pues dificulta este cuidado. O con hijos menores, por ejemplo. Yo les comentaba que la mayoría de las mujeres son aproximadamente, o de la edad promedio fue de 58 años. Entonces son mujeres que se puede decir que son madres de familia o cabezas de familia, a diferencia de los hombres. Muchas gracias. Tenemos otro comentario de Fernando Lima Rodríguez. Este tipo de estudios son muy interesantes para el tratamiento como este. Excelente y muchas felicidades. Bueno, pues de nueva cuenta les voy a pedir un aplauso para Aide. Muchísimas gracias. Con esto concluimos la jornada de ponencias técnicas del día de hoy. Los invito a quedarse a escuchar la conferencia magistral de la doctora Liliana Quintana Vera, quien presentará el tema cobre e enfermedades neurodegenerativas, que se puede aprender desde la trinchera química, la cual comenzará en unos minutos. Muchas gracias por su atención.